Mi cuñado me golpeó, sangrando con el hombro dislocado. Mi hermana dijo que debía firmar la hipoteca porque me negué a avalar. Llegué hasta mis padres, pedí ayuda, me desmayé. La policía se asombró. El golpe llegó inesperadamente, un dolor agudo me desgarró la mejilla y salí volando hacia atrás, golpeándome contra la mesa de manicura. Los esmaltes de uñas se desparramaron por el suelo, rompiéndose con un ruido metálico. Jake se paró frente a mí, con los puños cerrados y los ojos encendidos de rabia. ¿Vas a firmarlo o no?, rezó yo, acercándose de nuevo a mí. Intenté levantarme, pero las piernas me fallaban. El sabor de la sangre en mis labios se mezclaba con el horror. Era imposible. Esto no me estaba pasando a mí, no en mi propio salón Golden Nocturnes, donde cada día hacía manicuras y pedicuras preciosas a mujeres y escuchaba sus historias sobre sus hijos, maridos y trabajos. Abrí este salón hace 5 años con dinero prestado, trabajando 14 horas al día. Cada dólar era ganado con esfuerzo, cada cliente un tesoro. Jake, basta, grité, apretándome la mejilla hinchada con la palma de la mano. Pero él ya estaba golpeando de nuevo. Esta vez su puño golpeó mi hombro con tanta fuerza que oí un crujido. El dolor me recorrió todo el cuerpo y el hombro se me torció en un ángulo antinatural. Grité tan fuerte que debieron de oírme en la tienda de al lado. Se suponía que tenías que firmar la hipoteca, dijo fríamente Brenda de pie a la entrada del salón. Mi hermana pequeña me miró con cara de insecto que le hacía la vida imposible, ni compasión ni horror por el hecho de que su marido acabara de pegarme, solo fría ira y una especie de perversa determinación. Llevaba un vestido nuevo que yo nunca había visto, gris, caro, probablemente costaba más de lo que ganaba en un mes en la tienda de cosméticos. Brenda, susurré, sin creer lo que estaba viendo. No es nada personal, Claire. Son solo negocios. Necesitamos esta casa y tú eres la única que puede ayudarnos. Hablaba con calma como si estuviera hablando del tiempo. No parecía mirar a su hermana mayor, que yacía en el suelo con la cara destrozada y un hombro dislocado. Hace una semana todo empezó con una simple llamada telefónica. Jake me llamó por la noche a las 9:30 cuando estaba cerrando el salón y limpiando lo que había dejado mi última clienta, la señora Palmer, que siempre hablaba de sus nietos durante el trámite. Claire, necesitamos un favor, dijo en su tono habitual, como si pidiera que le prestaran azúcar o que le ayudaran a mover muebles. Sí, contesté, limpiando las lámparas sobre las mesas de uñas. Encontramos la casa perfecta, 3 habitaciones, un patio grande, un lugar perfecto para los niños. El barrio es bueno, hay colegios cerca, pero el banco exigía una avalista con un buen historial crediticio. Enseguida entendí a dónde quería llegar. En mis 31 años de vida he aprendido a reconocer este tipo de conversaciones, sobre todo cuando se referían a Jake Sutton, el marido de mi hermana, un constructor con manos de oro y grandes problemas. Era un especialista realmente bueno, sus reparaciones eran siempre de gran calidad, pero tenía un enorme problema que Brenda desconocía. Jake, no puedo hacer esto, le dije con sencillez. ¿Por qué? Tienes una solvencia perfecta. El salón lleva 5 años funcionando de forma estable. Los bancos confían en ti. Sabes que siempre te pagaré. Por eso no puedo correr riesgos, respondí, cerrando la caja registradora y apagando la luz de encima de la recepción. Guardó silencio unos segundos. Luego su voz se volvió más áspera con el tono que había oído cuando le había gritado a Brenda. Claire, esto es familia, Brenda es tu hermana. No te pedimos dinero, solo una firma. No pensarás que podríamos no pagar, ¿verdad? Solo una firma que me obligue a pagar la hipoteca. Si tú no puedes, siempre pagaré, lo juro. ¿Cómo pagaste el coche hace 2 años? ¿O cómo pagaste la reforma del apartamento el año pasado?
o las herramientas que compraste a crédito. Otra pausa. Sabía que había dado en el clavo. Jake tenía un gran problema, el póker. Todas las noches después del trabajo iba al club clandestino Golden Seven a las afueras de la ciudad y se dejaba allí la mitad de su sueldo, a veces más. Brenda no lo sabía, al menos eso creía. Siempre se quejaba de no tener suficiente dinero, pero creía que era por el bajo sueldo de Jake. Esto es diferente, Claire. Este es nuestro hogar. Este es nuestro futuro, un lugar para criar a nuestros hijos. Y mi salón es mi futuro. No puedo arriesgar lo que he pasado 5 años construyendo. Sabes lo difícil que fue para mí abrir este negocio. Así que te niegas a ayudar a tu familia, a tu propia hermana. Me niego a firmar documentos que podrían arruinarme. Claire, ¿no lo entiendes? Si conseguimos la casa, todo cambiará. Podré trabajar más, montar un taller en el garaje. Brenda podrá dejar su trabajo en la tienda y ocuparse de la casa. Jake, entiendo que quieras una vida mejor, pero no puedo. Incluso para Brenda, especialmente para Brenda. Si pierdo el salón por tus deudas, ¿quién la ayudará cuando lo necesite? Colgó tan bruscamente que me estremecí. Esperaba que aquello fuera el final. Era una ingenua. Recordé la primera vez que vi a Jake. Hacía 3 años, en la fiesta de cumpleaños de nuestra tía Lily. Brenda lo había traído como para mencionar que tenía novio. Era alto, de hombros anchos y manos callosas de obrero, hablaba en voz baja, sonreía con sinceridad, ayudaba a recoger la mesa y hablaba con todos los invitados como si los conociera desde hacía años. Mi madre me lo dijo inmediatamente en la cocina. Brenda por fin ha encontrado un hombre normal. Papá también lo aprobó. Jake sabía de coches y podía hablar de construcción. Parecía ser exactamente lo que mi hermana pequeña necesitaba después de una serie de romances infructuosos con chicos irresponsables. En los primeros meses de su relación, llegué a envidiar a Brenda. Jake era atento, romántico y siempre tenía tiempo para ella. Le regalaba flores sin motivo, la llevaba al lago los fines de semana y hablaban del futuro. Cuando se casaron tras año y medio de noviazgo, me alegré por mi hermana, pero poco a poco empecé a fijarme en los pequeños detalles. Jake podía desaparecer durante varias horas sin contestar al teléfono. A veces llegaba a casa raro, no borracho, pero sí nervioso. Brenda se quejaba de que el dinero desaparecía rápidamente, a pesar de que el sueldo de Jake era bueno. Cuando se lo pregunté a mi hermana, no le dio importancia. Gasta mucho en herramientas para su trabajo. Descubrí la verdad por casualidad hace 6 meses. Pasaba en coche por delante del Golden Seven, un bar anodino a las afueras de la ciudad, donde, según decían, no se reunía la gente más decente. Vi a Jake en la puerta. Salía con unos hombres, hablando en voz alta y gesticulando. Tenía cara de decepción. Reduje la velocidad y vi cómo sacaba la cartera y se la enseñaba a los hombres. Vacía. Los días siguientes transcurrieron tranquilos. Los clientes iban y venían y yo hacía mi trabajo, intentando no pensar en la conversación con Jake. Brenda no llamaba, lo cual era extraño. Normalmente hablábamos varias veces a la semana. Incluso empecé a pensar que tal vez habían encontrado otro avalista o habían cambiado de opinión sobre la compra de la casa. Pero ayer me llamó Brenda, sonaba extraña, demasiado animada, como si intentara convencerse de algo. Claire, ¿cómo estás? Me preguntó. Estoy bien, ¿cómo estás tú? Genial. Jake y yo hemos elegido los colores para las paredes de la nueva casa. Imagínate, el dormitorio va a ser azul pálido y la cocina amarilla. Es como el sol, Brenda, y vamos a tener un gran jardín. Voy a plantar rosas y lavanda. Siempre he soñado con tener mi propio jardín. Sí, la hipoteca, no podré. No pienses en eso ahora, me interrumpió. Ven mañana al salón.
Jake y yo queremos hablar contigo. ¿Por qué? Solo hablar, como una familia. Ahora, mientras yacía en el suelo de mi salón con una mejilla magullada y un hombro dislocado, me daba cuenta de lo equivocada que había estado. Jake no es de los que se echan atrás fácilmente. Levántate, me ordenó, limpiándose el puño en los vaqueros. No puedo, resollé. Levántate o será peor, mucho peor. Intenté levantarme apoyándome en el brazo sano. La habitación nadaba ante mis ojos de dolor, pero me levanté. Jake me agarró por el cuello de la camiseta y me acercó. Tenía la cara a escasos centímetros de la mía y podía oler la cerveza y los cigarrillos en su aliento. Escucha con atención, Claire. Tengo 2 días para llevar al banco los documentos con la firma de la balista. 2 días. O conseguimos esta casa o qué, susurré. O te arrepentirás de tu decisión. Y no solo tú, este salón, tu reputación, tus clientes, todo podría desaparecer muy rápidamente. Brenda se acercó. Por primera vez en mucho tiempo vi algo parecido a la duda en sus ojos, pero desapareció tan rápido como había aparecido. Jake, quizá no deberías amenazar. Cállate, interrumpió bruscamente. Se trata de nuestro futuro, de nuestra familia, y ella solo piensa en sí misma. Me empujó y volví a caer, golpeándome la espalda contra la pared. El dolor en el hombro era insoportable y veía borroso. 2 días, Claire, piénsalo bien. Muy bien. Se marcharon dejándome en el suelo entre los frascos rotos de esmalte de uñas y las herramientas esparcidas. Me quedé allí sentada durante unos minutos, intentando procesar lo que acababa de ocurrir. Jake me había pegado en mi propio salón. Mi hermana se quedó de brazos cruzados y le dejó hacerlo. Tenía que ir al hospital, me ardía el hombro de dolor, pero primero a ver a mis padres. Mamá y papá tenían que saber lo que había pasado, tenían que ayudarme a entender qué hacer a continuación. Siempre decían que la familia era lo más importante, pero eso no se aplicaba a las situaciones en las que tu familia te pegaba, ¿verdad? Me levanté, agarrándome a la pared con el brazo sano. El hombro me colgaba como si estuviera muerto. La sangre de mi labio roto goteaba sobre mi camiseta blanca, dejando manchas rojas. En el espejo que había sobre el mostrador de recepción, vi a una extraña mujer con la cara hinchada, el labio desgarrado y los ojos frenéticos. No era Claire Mitchell, la exitosa propietaria del salón. Era una mujer maltratada y amenazada por su propia familia. 2 días, me repetí, mientras caminaba hacia el coche. Me temblaban las manos al intentar meter la llave en el contacto, pero ya sabía mi respuesta. Incluso después de todo esto, incluso después de los golpes y las amenazas, nunca. El camino a casa de mis padres parecía interminable. Cada bache me causaba dolor en el hombro, el volante se me caía a menudo de una mano y tenía que conducir casi con una mano. La sangre dejó de sangrar de mi labio, pero el sabor a metal en mi boca no desapareció. Intenté no pensar en lo que acababa de ocurrir, concentrándome únicamente en la carretera. Cuando llegué a la casa de ladrillo rojo de Maple Street, que me resultaba familiar, el corazón empezó a latirme más deprisa. Mamá y papá me ayudarían, siempre lo hacían. Cuando Brenda rompió el jarrón de mi madre, yo asumí la culpa. Cuando los matones se metían conmigo en el colegio, mi padre iba a hablar con el director. La familia siempre está unida, esa era nuestra regla tácita. Aparqué en la entrada y me costó salir del coche. Me dolía el hombro con cada movimiento y tenía la cabeza mareada por el cansancio y el estrés. Me acerqué a la puerta y pulsé el timbre. Nada. Volví a llamar. Silencio. Saqué las llaves. Mi madre nos había dado a Brenda y a mí un juego de llaves de repuesto hacía unos 5 años, para casos de emergencia. Bueno, esto sí que es una emergencia, pensé con una sonrisa amarga. Al abrir la puerta grité, «Mamá, papá, soy yo, Claire». Silencio.
La casa estaba vacía, lo noté de inmediato. Ese sonido especial del vacío cuando tus pasos resuenan de otra manera. Fui a la cocina donde había una nota con la letra de mi madre sobre la mesa. Queridas chicas, nos vamos a Rockville a una conferencia inmobiliaria. Volveremos dentro de una semana. Hay lasaña en la nevera. Besos, mamá y papá. Rockville, una ciudad vecina a 1 hora de distancia. Por supuesto, se iban en ese momento. Sentí que se me llenaban los ojos de lágrimas. Lo único que podía hacer era esperar a que regresaran para ir al hospital. Entré en el salón y me senté pesadamente en el sofá. Me dolía el hombro y la cabeza me latía con fuerza. Quizá debería coger algunos analgésicos del botiquín de mi madre, pero primero tenía que llamar a la policía, o no, primero al hospital. Necesito una radiografía del hombro y algo para el dolor. Cerré los ojos un segundo, solo para descansar, solo cuando desperté. Todo estaba oscuro, no la oscuridad de la tarde en el salón familiar de mis padres, sino algo completamente distinto. El aire estaba húmedo con un toque de humedad. Bajo mi espalda sentí una superficie dura, no un sofá blando. La palpé con la mano. Hormigón. Me incorporé bruscamente y me dolió la cabeza por el movimiento repentino. ¿Dónde estoy? Poco a poco, mis ojos se acostumbraron a la oscuridad y empecé a distinguir los contornos a mi alrededor. Una pequeña habitación con paredes de hormigón. En un rincón había una vieja mesilla de noche con una lámpara. Acerqué la mano al interruptor. La luz iluminaba el sótano que yo conocía muy bien. Era el sótano de la casa de mis padres, pero no el rincón técnico con la caldera y la lavadora, sino el antiguo cuarto de juegos de mi infancia. Hacía 15 años mi padre había montado aquí una pequeña habitación. Puso un viejo sofá, una mesilla de noche y conectó la luz. Brenda y yo solíamos jugar aquí cuando llovía. Luego crecimos y la habitación quedó olvidada. Además de los muebles de la infancia, ahora había un bidón de plástico con agua, un plato de bocadillos y un bote de analgésicos. Mi bolso de la peluquería estaba en el suelo. Intenté levantarme y caminar hacia la puerta. Empujé, pero no se abría. Tiré con más fuerza, pero estaba cerrada por fuera. Grité. ¿Quién está ahí? Oí pasos en el piso de arriba y luego subí las escaleras. La cerradura hizo clic y la puerta se abrió. Jake estaba en el umbral. Por fin despierto, dijo con calma, entrando en la habitación. ¿Cómo te encuentras? ¿Porque necesitas tiempo para pensar? Se sentó en un viejo sofá como si estuviera en casa. Eso es muy conveniente. Una semana será tiempo suficiente para que proceses la situación. Jake, ¿estás loco? Esto es un secuestro. Es ayudar a la familia. Te desmayaste en la puerta, Brenda y yo te llevamos a un lugar seguro. ¿Seguro? Señalé la puerta cerrada. Me encerraste en el sótano, temporalmente, hasta que firmes los papeles. Sacó un papel doblado del bolsillo, una fianza. Es una simple firma, Claire, y te vas a casa. Nunca. Jake suspiró pesadamente, como si yo fuera una niña traviesa. Entonces tendrás que esperar. Hay comida y agua, también aseo. Señaló a la esquina donde había un orinal para bebés y un lavabo con manguera detrás de una vieja mampara. Como la gente. Jake, el papeleo vence el viernes. Hoy es martes. Es tiempo de sobra. Se fue cerrando la puerta por fuera. Corrí hacia ella, golpeando y gritando, pero no había nadie. Solo el silencio de la casa vacía sobre mi cabeza. Pasé las primeras horas intentando encontrar una salida. Examiné cada centímetro de la habitación. Las paredes eran de hormigón macizo. Las puertas eran fuertes con barrotes de metal. La única ventana era pequeña, bajo el techo, con gruesos barrotes metálicos. La luz apenas penetraba por ella, lo que significaba que fuera era de día. Intenté llamar por teléfono. Llevaba el móvil en el bolso, pero no había cobertura.
El sótano era demasiado profundo. Al día siguiente vino Brenda. Me trajo un plato de sopa y una botella de agua fresca. ¿Cómo estás, hermana?, me preguntó, como si me estuviera visitando en un hospital y no en un sótano. ¿Te das cuenta de lo que estás haciendo? Te estamos ayudando a tomar la decisión correcta. Dejó su plato en la mesilla, evitando mi mirada. Esta es nuestra única oportunidad, Claire, la casa de nuestros sueños. Una gran cocina, 3 dormitorios, un jardín. Llevamos mucho tiempo soñando con esto. ¿Y estáis dispuestos a secuestrarme por esto? No lo hicimos. ¿Qué estáis haciendo? ¿Cómo lo llamáis? Brenda por fin me miró a los ojos. No había ni rastro de la hermana que había conocido durante años. Era una extraña de rostro frío. Hacemos lo que tenemos que hacer. ¿Y mamá y papá? ¿Qué crees que dirán cuando se enteren? No lo harán si eres inteligente. Si firmas los papeles, nos iremos a casa. Les diremos que estabas en casa de tu amigo después de un día estresante. Nadie sospechará nada. ¿Y si no firmo? Brenda se quedó callada, mordiéndose el labio, una costumbre que tenía desde niña cuando estaba nerviosa. Entonces tendremos que esperar a que cambies de opinión. ¿Durante cuánto tiempo? El tiempo que haga falta. El tercer día fue el más difícil. Jake vino 2 veces, por la mañana y por la tarde, cada vez con documentos y un bolígrafo, cada vez con la misma oferta. «Eres muy testaruda, Claire», dijo sentándose en el borde del sofá. «Es solo cuestión de tiempo. No voy a romper, ya veremos». Sacó su teléfono y me mostró una foto. La pantalla mostraba mi salón, o mejor dicho, lo que quedaba de él. Ventanas rotas, cosas esparcidas, grandes letras rojas en la pared. Cerrado para siempre. «¿Qué hiciste?» «Nada personal. Solo les recordé que todo puede desaparecer». Se me hundió el corazón. 5 años de trabajo. 5 años de construir una vida desde cero, arruinado en una noche. Destruiste mi negocio. Puedo reconstruirlo, pagar las reparaciones, encontrar nuevos clientes, incluso ayudar con la publicidad, pero solo después de que firmes. Miré la foto y las lágrimas rodaron por mis mejillas. Mi salón, mi casa, mi vida, una firma, Claire, una firma y todo vuelve. ¿Y si no puedes pagar la hipoteca? ¿Puedo? ¿Y el coche? ¿Y la renovación del apartamento? Eso es diferente. ¿Cómo puedes estar tan seguro? Jake se rió, pero fue una risa desagradable, porque ahora tengo motivación, una motivación seria. Al cuarto día, Brenda fue la única que vino. Me trajo ropa limpia y una manta caliente. Las noches en el sótano eran frías. Jake me contó lo del salón, dijo sin mirarme. ¿Qué te parece? Creo que tú misma te metiste en esto. Si lo hubieras firmado enseguida, no habría pasado nada. Me ha destrozado la vida, Brenda. Puede reconstruirla. ¿Y si no puede pagar la hipoteca? Lo perderé todo para siempre. No, no lo perderás. Jake no es así. Jake está jugando al póker con tu dinero. ¿Lo sabías? Brenda se detuvo en la puerta. ¿Cómo lo sabes? Lo vi fuera del Golden Seven. Se iba con la cartera vacía. Mientes. Pregúntaselo tú misma. Se marchó dando un portazo más fuerte que de costumbre. Al quinto día, Jake entró irritado. «Último día, Claire. Mañana tengo que entregar los papeles en el banco». «Pues hazlo sin mí. No te darán un préstamo sino una balista. Búscate a otro. No hay nadie más», exclamó poniéndose en pie. «No tengo más parientes con un buen historial crediticio. No tengo amigos que avalen esta cantidad. Y se supone que eso tiene que hacerme sentir mejor». Jake se acercó y vi algo aterrador en sus ojos. «¿Firma ahora o será peor? ¿Peor que ser secuestrado y destruir el negocio?» «Mucho peor. No dormí mucho el sexto día. Estaba pensando en un plan de escape. La ventana era la única manera. Era pequeña, bajo el techo, con barrotes, pero los barrotes parecían viejos. Tal vez si pudiera encontrar una palanca,
una vieja aspiradora en la esquina, un tubo de metal, si lo desmonta y lo usa como palanca. El séptimo día comenzó con un escándalo arriba. Podía oír las voces de Jake y Brenda, pero sin palabras. Luego alguien dio un fuerte portazo y se fue en un coche. Una hora después entró Brenda. Tenía los ojos enrojecidos como si hubiera estado llorando. ¿Es verdad?, preguntó sin saludarme. ¿Sobre qué? ¿Sobre el póker? Asentí. ¿Cuánto perdió? No lo sé exactamente, pero mucho. Brenda se sentó en el sofá y lloró. Lágrimas de verdad, no las teatrales de los días anteriores. Pensé, pensé que estábamos construyendo una familia, una casa, un futuro, pero en realidad le debe a gente seria. La casa es una manera de ocultar sus activos de ellos. ¿Qué? Si pongo la casa a mi nombre y tú como garante, entonces técnicamente Jake no tendrá nada que ver con ella. Los acreedores no podrán quitársela. Oh, Dios mío. Y cuando las cosas se calmen, firmará la casa a su nombre. Solo entonces supe la verdad. Brenda se secó los ojos y me miró. Lo siento, Claire. Pensé que estábamos haciendo lo correcto. Déjame salir. No puedo. Jake tiene las llaves. Ha ido al banco, su última oportunidad de encontrar otro fiador. ¿Cuándo vuelve? Esta noche. Esta era mi oportunidad, mi única oportunidad. Cuando Brenda se fue, me puse a trabajar. Desmonté la vieja aspiradora y saqué el tubo de metal. Moví una mesita de noche bajo la ventana y me subí a ella. Los barrotes eran muy viejos y las sujeciones estaban oxidadas. Introdujo el tubo entre los barrotes y la pared y empezó a aflojarlo. El metal crujió y cayeron al suelo migas de cemento. Otro esfuerzo, otro más, un tornillo cedió, luego el segundo. Los barrotes se inclinaron creando un hueco, estrecho pero suficiente para pasar. Asomé la cabeza, la ventana daba al patio trasero a ras de suelo. Había unos 50 metros de hierba hasta la puerta de casa de mis padres. Me colé por la ventana, era estrecha, muy estrecha. Los bordes del metal me arañaron la piel y me rasgaron la ropa, pero pasé. Una vez fuera me mareé con el aire fresco y la luz del sol. Una semana en el sótano había hecho su trabajo. Tenía que llegar a la puerta de la casa y llamar a la policía antes de que Jake regresara. Era mi única oportunidad. Corrí por el patio hasta la puerta sintiendo que el corazón me latía con miedo y esperanza al mismo tiempo. Por fin era libre. Correr hasta la puerta de la casa fue mucho más difícil de lo que esperaba. 50 metros parecían kilómetros cuando cada paso era doloroso. Una semana en el sótano me había debilitado las piernas y al arrastrarme por una estrecha ventana con barrotes, me arañé gravemente la pierna izquierda con el borde afilado del metal. La sangre resumaba a través de mis vaqueros rotos, pero la adrenalina seguía ahogando el dolor. Llegar a la puerta principal de la casa era solo la mitad de la batalla. Tenía que encontrar un teléfono y llamar a la policía antes de que Jake regresara. No sabía de cuánto tiempo disponía, pero esperaba que estuviera mucho tiempo en el banco buscando un fiador alternativo. Me temblaba la mano cuando marqué el 911 en el teléfono fijo del pasillo. Servicios de emergencia, aquí la policía. Hola, necesito a la policía. Mi voz sonaba ronca después de una semana en el sótano húmedo. Indique su dirección y describa brevemente la situación. Calle Maple, número 37. Fui secuestrada y retenida en un sótano durante una semana. Acabo de escapar. No se mueva, un coche patrulla llegará en 10 minutos. 10 minutos. 10 largos minutos durante los cuales permanecí sentado junto a la ventana del salón, observando la carretera. Cada sonido del motor de un coche hacía que mi corazón latiera más rápido. ¿Y si Jake volvía antes? ¿Y si veía el coche patrulla y huía? Entonces sería mi palabra contra la suya. ¿Y quién me creería?
La policía llegó exactamente 10 minutos después. 2 agentes, un hombre de mediana edad con las sienes grises y una mujer joven con el pelo corto. Hicieron las preguntas de rigor, echaron un vistazo al sótano, sacaron fotos de la ventana, ensanchada con barrotes, y de mi pierna arañada. ¿Dónde están ahora las personas que te retenían?, preguntó el agente de más edad, tomando nota de mi declaración. Debería volver por la tarde. Brenda, no sé dónde está. ¿Tus padres conocen la situación? No, están en un viaje de negocios en Rockville. Volverán mañana. Nos pondremos en contacto con ellos. Mientras tanto, necesitas ir al hospital para que te revisen esa pierna. En el hospital me curaron las heridas y me hicieron fotos del hombro que aún me dolía tras la luxación de hace una semana. El médico, un hombre mayor de ojos amables, negó con la cabeza mirando los moratones recientes que tenía en las muñecas a causa de los barrotes metálicos. Jovencita, ha pasado usted por una dura prueba. Necesita descanso y tiempo para recuperarse. Estoy bien, físicamente tal vez, pero psicológicamente estas cosas dejan huella. Le aconsejo que acuda a un psicólogo. Asentí con la cabeza. El psicólogo era el menor de mis problemas. Lo principal era demostrar la culpabilidad de Jake en los tribunales y restablecer de algún modo el salón. El día siguiente empezó con una llamada de mamá. Claire, ¿qué tonterías dice la policía? Mi voz era tensa, preocupada. Jake me dio una paliza y luego nos tuvo a Brenda y a mí en el sótano durante una semana. Jake es un tío tan majo, un tío majo no me pegaría. Quizá malinterpretaste algo. Quizás hubo un error. Sentí que algo frío me oprimía el pecho. Sin siquiera verme, sin escucharme, mi madre ya estaba buscando una explicación que justificara a Jake. Mamá, quiero que papá y tú vengáis a casa, tenemos que hablar. Vamos para allá. Mis padres llegaron 3 horas después. Los esperé en mi casa. La policía me había aconsejado que no me quedara en la casa de la calle Clenova mientras Jake estuviera prófugo. Cuando entraron en mi apartamento, sus rostros estaban sombríos. Mamá, normalmente delgada y ordenada, parecía cansada. Tenía el pelo despeinado y la ropa arrugada por el camino. Papá estaba tenso, evitando el contacto visual directo. Enséñanoslo todo desde el principio, dijo mamá, sentándose en el sofá. Les conté todo, desde la primera llamada de Jake sobre la fianza hasta la fuga del sótano. Mostré las fotos del salón destruido en mi teléfono, mostré los arañazos de los barrotes de mi pierna que aún no se habían curado. Mamá escuchaba, tapándose de vez en cuando la boca con la mano. Papá estaba callado, mirando al suelo. Eso es terrible, dijo por fin mamá. Pero, ¿estás segura de que fue eso lo que pasó? ¿Qué quieres decir? Bueno, quizá te desmayaste por el estrés y solo querían ayudarte. ¿Ayudarme? ¿Encerrándome en el sótano durante una semana? Quizá temían que te hicieras algo. Miré a mi madre y no la reconocí. Era una extraña intentando justificar lo imposible. Mamá, ¿has oído lo que he dicho? Jake me golpeó, me dislocó el hombro. Aún no sabemos con seguridad lo del salón. Te enseñé las fotos. Las fotos se pueden falsificar. Papá finalmente habló. Claire, ¿sabes? Estas son acusaciones muy serias. Si te equivoca... No me equivoco. Pero si lo haces, arruinarás la vida de Brenda. Acaban de casarse, van a formar una familia. ¿Acaso mi vida no importa? Mis padres se miraron. En sus ojos vi una respuesta que me golpeó como un puñetazo. Claro que importa, dijo mi madre, pero Brenda es más joven, necesita más apoyo. Más apoyo cuando su marido pega a la gente. No digas eso, dijo papá bruscamente. Jake es un buen chico, trabajador, decente. ¿Quién golpeó a su hija mayor? No conocemos todas las circunstancias. Me levanté del sofá.
¿Qué otras circunstancias podrían justificar lo que hizo? Claire, dijo mi madre suavemente, piensa en tu familia. Siempre hemos estado unidos, siempre nos hemos ayudado, lo hemos hecho. Y ahora cuando necesito ayuda, ¿me dices que piense en mi familia? Si vas a la policía, eso dividirá a nuestra familia para siempre. Jake dividió toda la familia cuando decidió pegarme. Papá suspiró pesadamente. Hija, entiendo que esto es duro para ti, pero quizás sea mejor dejarlo así. La gente se reconcilia, se olvidará. Olvidado, señalé mi pierna arañada. Se curará, dijo mamá con el tiempo. ¿Y si Jake vuelve a pegar a alguien? ¿Y si la próxima vez es Brenda? No lo hará, ¿cómo lo sabes? Mamá se levantó y se acercó a mí. Claire, por favor, no destruyas a tu familia por venganza. No es venganza, es justicia. ¿Justicia? ¿Es justo dejar a Brenda sin marido? ¿Es justo enviar a Jake a prisión por un error? Un error. Me golpeó, me tuvo en el sótano una semana, destruyó mi negocio. Tal vez solo exageró para proteger a su familia. Miré a mis padres y me di cuenta de que ya habían hecho su elección, y esa elección no era a mi favor. 31 años de su cuidado, apoyo y amor desaparecieron en un minuto. Cuando tuvieron que elegir entre sus hijas, eligieron a la más joven. Bien, dije en voz baja, ¿lo entiendo? ¿Significa eso que no vas a presentarte? Preguntó mi madre esperanzada. Significa que he aprendido con quién puedo contar y con quién no. A la mañana siguiente fui a la policía y escribí una declaración oficial sobre la paliza, la detención ilegal y la destrucción de bienes. El agente que me tomó declaración me advirtió: será un caso difícil. Ha pasado una semana y las pruebas físicas casi han desaparecido. Necesitarás testigos. ¿Y si los testigos se niegan a cooperar? Entonces dependerá de tu palabra contra la suya. Jake fue arrestado el mismo día. Brenda me llamó esa noche. Estaba llorando. Claire, ¿por qué lo hiciste? Para que respondiera por lo que hizo. No quería hacerte daño. Solo estaba preocupado por nuestro futuro. ¿Y eso justifica que te pegara? No, pero no en la misma medida. Prisión, tribunal. Estás arruinando su vida. Brenda me tuvo en el sótano durante unas semanas, sentada en el frío cemento, comiendo sándwiches, preguntándome si volvería a ver la luz del sol, pero no quería matarte, ¿lo sabes seguro? Eres mi hermana, dijo finalmente. ¿Cómo pudiste hacerme esto? No te hice nada. Denuncié al hombre que me pegó. A mis ojos traicionaste a tu familia. Colgó el teléfono. Esa fue la última vez que hablamos antes del juicio. El juicio estaba previsto para marzo, 3 meses después de que presentara mi solicitud. Durante ese tiempo intenté reabrir el salón, pero resultó que el propietario ya había alquilado el local a otra persona. Tenía dinero para un nuevo establecimiento, pero era difícil encontrar un buen sitio. Mis padres no se comunicaron conmigo en todo este tiempo. Ni una sola llamada, ni una sola reunión. En Nochevieja recibí una tarjeta normal sin deseos personales. En mi cumpleaños, nada. La vista judicial empezó con Jake negando categóricamente todos los cargos. Su abogado, un joven con un traje caro, basó su defensa en que no había pruebas de violencia. Señoría, dijo, mi cliente estaba estresado por problemas de trabajo. El matrimonio Sutton solo intentaba ayudarla sacándola de la calle en estado inconsciente y dándole cobijo. ¿Y la puerta cerrada?, preguntó el juez. Temían que en su estado pudiera hacerse daño. ¿Y el salón destrozado? Mi cliente no tiene pruebas de que el señor Sutton causara los daños al local. Eso era cierto. La policía había encontrado signos de entrada forzada, pero no había pruebas de la participación de Jake. La foto en su teléfono pudo haberla tomado después del robo cuando pasaba por allí. Cuando llamaron a Brenda al estrado se me encogió el corazón. Estaba pálida y delgada como si llevara meses enferma.
Cuéntale al tribunal lo que pasó aquel día, le pidió el juez. Fuimos al salón de mi hermana para hablar de la fianza. Estaba muy nerviosa, gritaba, se comportaba de forma agresiva. No podía creer lo que estaba oyendo. De repente empezó a caerse y Jake la cogió. Decidimos llevarla a casa de sus padres para calmarla. ¿Por qué cerrasteis la puerta del sótano para que no se hiciera nada malo? Decía cosas extrañas que la vida no tenía sentido. Cada palabra que Brenda decía era como un cuchillo. Mi propia hermana mintió en la corte para salvar a su marido. Cuando llegó el momento de mi testimonio, dije la verdad, toda la verdad, sobre la llamada, la paliza, la semana en el sótano, las amenazas y la destrucción del salón. El abogado de Jake hizo preguntas tratando de encontrar contradicciones. Usted afirma que el señor Sutton la golpeó, pero el informe del médico solo muestra arañazos de una caída y un hombro dislocado. Los moratones desaparecieron en una semana. Conveniente. ¿Tuvo algún testigo de la paliza? Estaba Brenda, que niega lo que dijo. El juicio duró 2 días. Al final del mismo, el juez anunció el caso de la señora Mitchell contra el señor Sutton. El tribunal considera que las pruebas presentadas por la acusación son insuficientes para probar la culpabilidad del acusado más allá de toda duda razonable. El señor Sutton queda absuelto de todos los cargos. Me senté en la sala y vi cómo Jake abrazaba a Brenda y a su abogado. Parecían felices, victoriosos. Y yo estaba sola, no, completamente sola. Cuando salí del tribunal, vi a mis padres. Estaban de pie en la entrada esperando a Brenda y Jake. Cuando me acerqué, mi madre me miró fríamente. Espero que ahora estés satisfecha. ¿Qué? Durante 3 meses atormentaste a esta familia con falsas acusaciones. Ahora el tribunal ha demostrado que estabas equivocada. Mamá, no tengo una hija capaz de hacerle esto a su propia hermana, dijo mamá y se dio la vuelta. Papá no dijo nada, pero leí lo mismo en sus ojos. Me quedé de pie en los escalones del patio y vi a mi familia alejarse, sin mí, para siempre sin mí. Se había hecho justicia, solo que la justicia no estaba de mi lado. El año siguiente al juicio transcurrió tan tranquilo que empecé a creer que lo peor había pasado. Conseguí abrir un nuevo salón en Park Street, en el centro histórico de la ciudad. El local era más pequeño que el anterior, pero acogedor y luminoso. Una gran ventana daba a una pequeña plaza con una fuente y los clientes solían decir que el ambiente era agradable. Los clientes volvieron poco a poco. Al principio solo había unos pocos habituales. La señora Palmer con sus historias sobre sus nietos, Jennifer, que siempre pedía una manicura francesa, y Sara, una joven madre que venía cada 2 semanas para quedar con ella. Luego llegaron otras nuevas. El boca a boca funcionaba mejor que cualquier publicidad. Aprendí a vivir sola. No voy a mentir, al principio fue duro. En los primeros meses esperaba todos los días una llamada de mi madre o de mi padre, al menos un mensaje corto de Brenda, pero el teléfono estaba en silencio. El día de mi cumpleaños recibí una tarjeta de mi tía Lily, la única pariente que aún me hablaba. La tarjeta decía: querida Claire, sé que es un momento difícil, recuerda que la verdad siempre sale a la luz. Te quiero, tía Lily. Todos los domingos iba al cementerio a visitar la tumba de la abuela Rose. Allí reinaba la paz y podía hablar en voz alta de cosas que no podía compartir con nadie. Mi abuela siempre decía: Claire, lo más importante es ser tú misma, pase lo que pase. Ahora estas palabras se han convertido en mi lema. Poco a poco surgieron nuevos hábitos. El café de la mañana en el bistro on the corner, donde Marco, el dueño, siempre se interesaba por los negocios. Paseos vespertinos por el paseo marítimo con audiolibros en los auriculares. Las clases de pintura de los sábados eran un pequeño pasatiempo, pero me ayudaban a relajarme. Y lo más importante, encontré un buen abogado.
Kyle Morris era un abogado de mediana edad, con ojos marrones tristes y la costumbre de frotar el bolígrafo mientras pensaba. Me representó en mi primer juicio y, aunque perdimos, me dijo después: Claire, pocas veces he visto un caso tan obvio con un resultado tan malo. Si Jake Sutton vuelve a hacer algo así, le cogeremos. ¿Y si no lo hace? La gente así no cambia, solo se vuelven más cautelosos. Fue por consejo de Kyle que instalé un sistema oculto de videovigilancia con grabación de sonido en mi nuevo apartamento, no de la forma en que suelen hacerlo para asustar a los ladrones con cámaras abiertas. Al contrario, las cámaras eran casi invisibles, montadas en marcos de fotos y relojes en la pared. La mayoría de la gente pone cámaras para disuadir del delito, pero a veces es mejor dejar que el delincuente cometa un error y grabarlo. Si vuelve, explicó Kyle, tendremos pruebas irrefutables, vídeo, sonido, todo lo que necesitamos para procesarle. ¿Y si no vuelve? Entonces vivirás en paz y eso tampoco está mal. Viví en paz durante 8 meses. El salón floreció, el apartamento se convirtió en un verdadero hogar e hice algunos amigos entre mis clientes. Incluso empecé a tener citas con Thomas, un ingeniero que conocí en una librería. No era nada serio, pero me gustaba sentirme una mujer corriente, no una víctima del drama familiar. La pesadilla volvió una fría tarde de febrero. Estaba preparando la cena. Nada complicado, solo pasta con salsa, cuando oí que llamaban a la puerta. Miré por la mirilla y vi a un repartidor con una caja en la mano y una gorra con el logotipo de un servicio de reparto. No había pedido nada, pero a veces los clientes enviaban regalos. Abrió la puerta a lo largo de la cadena. Jake empujó la puerta con el hombro. Sorpresa, dijo, entrando en el apartamento. Tenía una pistola en la mano, no una pistola de juguete, sino un revólver real y pesado que brillaba a la luz de la lámpara de araña. Se me encogió el corazón. Jake, ¿qué estás haciendo?, pregunté, terminando la conversación que no habíamos terminado hacía un año. Cerró la puerta y giró la cerradura. Manteniendo la distancia, se adentró en el apartamento sin dejar de apuntarme con la pistola. Siéntate, ordenó, señalando el sofá. Me senté, intentando pensar. ¿Dónde estaba la cámara más cercana? Una estaba en un marco sobre la mesita, la otra en un reloj de pared. Ambas debían grabar sonido e imágenes. La clave es hablar alto y claro. ¿Qué quieres, Jake? Lo mismo que hace un año, una fianza. Pero el tribunal demostró que eres un mentiroso, dijo con una sonrisa. Ahora todo el pueblo sabe que Claire Mitchell se inventa historias sobre los miembros de su familia. Se acercó y vi que había cambiado a lo largo del año. Había adelgazado, su rostro se había afilado y había algo aterrador en sus ojos. Verá, después del juicio pensé que el problema estaba resuelto, pero resultó que a la gente a la que debo dinero no le importan las decisiones judiciales. ¿Deber? ¿A quién? A diferentes personas. Gente seria, gente a la que no le gusta esperar. Se sentó en la silla frente a mí con la pistola en la rodilla. El plan original no funcionó. No compramos la casa. No pude esconder el dinero. Ahora tengo un nuevo plan. ¿Cuál es? Vas a firmar los documentos de un gran préstamo, $500,000. Eso es suficiente para pagar a todos. Jake, yo nunca podría pagar esa cantidad de dinero. Usted no tendrá que hacerlo. Un mes después de obtener el préstamo voy a tener un accidente de mentira. Y tú irás a la compañía de seguros como viuda de Brenda. ¿Como viuda? Jake sonrió, pero con frialdad. Brenda también tendrá un accidente de coche, muy triste. Una pareja joven murió junta. Lo miré y no podía creerlo. Este no era el Jake que conocí hace 3 años. Era otra persona, devastado, desesperado, dispuesto a hacer cualquier cosa.
Quieres matar a Brenda, a tu propia esposa. No quiero, tengo que hacerlo. Ella se ha vuelto redundante. Además, ha empezado a hacer demasiadas preguntas sobre dinero. Esto es supervivencia, gritó levantando la pistola. ¿Crees que quiero hacer esto? ¿Crees que me gusta amenazar con una pistola? Le temblaba la mano, tenía los ojos enrojecidos. Pero no tengo elección. Si no les doy el dinero antes de fin de mes, me matarán. Y antes de eso me torturarán durante mucho tiempo, ¿lo entiendes? Asentí con la cabeza, tratando de tranquilizarle. Lo entiendo, pero hay otras formas. ¿Cuáles son? Ir a la policía, testificar contra gente que me matará por esto, o huir. ¿Hacia dónde? ¿Con qué? No tengo más que deudas. Se levantó y empezó a caminar por la habitación. ¿Sabes qué es peor? Brenda ni siquiera sabe lo de la deuda. Cree que solo estoy preocupado por mi trabajo. Cuando le conté lo del préstamo, me dijo, ¿por qué no intentamos empezar de nuevo en otra ciudad? Tal vez sea una buena idea. ¿Qué dinero? Se detuvo y me miró. Claire, escúchame con atención. Tengo un plan que me salvará y te dará la oportunidad de empezar una nueva vida con el dinero del seguro. O tengo un arma y moriremos todos ahora mismo. Tú eliges. Le miré a los ojos y me di cuenta de que no iba de farol. La desesperación lo había llevado al punto en que estaba dispuesto a hacer cualquier cosa. ¿Cuánto tiempo tengo para pensar? Un minuto, un minuto. Jake, esta es una decisión de por vida. Tienes 30 segundos, 29, 28. Vale, grité. Vale, lo firmaré. Jake bajó el arma y sonrió, inteligente. Sacó del bolsillo un papel doblado. Aquí tienes solicitudes de préstamo de 3 bancos distintos. Las firmarás mañana por la mañana. Y por la noche Brenda y yo nos vamos de viaje romántico. Jake, si realmente haces esto, todo el mundo sabrá la verdad. La policía está investigando. ¿Y qué van a encontrar? Un accidente. Una joven pareja conducía demasiado rápido en una carretera resbaladiza. Es triste, pero sucede todos los días. Puso los papeles sobre la mesita. Y si alguien sospecha de fraude al seguro, las sospechas recaerán sobre la hermana viuda que recibirá el dinero y sobre ti. Y todo el mundo recuerda cómo mentiste sobre mí en el juicio. Lo has pensado bien. Tenía que hacerlo. Cuando tu vida está en juego, piensas rápido. Se levantó y se dirigió a la puerta. Mañana a las 9 tienes que estar en el First National Bank, a las 10 en el Citibank, a las 11 en el Union Credit. Firmas todos los documentos, haces todos los trámites y luego te olvidas de esta conversación. Un mes después recibes el dinero del seguro y vives feliz para siempre. Jake abrió la puerta, pero se dio la vuelta en el umbral. Claire, si intentas engañarme o ir a la policía, morirás antes. Y no será una muerte rápida, ¿está claro? Claro, susurré. La puerta se cerró. Me quedé sentada en el sofá unos minutos más, escuchándole bajar las escaleras. Luego me apresuré a coger el teléfono y marqué el número de Kyle Morris. Kyle, soy Claire. Siento llamarte tan tarde, pero necesito tu ayuda. ¿Qué pasa? Jake Sutton acaba de dejarme. Tenía una pistola. Amenazó con matarnos a Brenda y a mí si no firmaba los documentos del préstamo. ¿Y las cámaras captaron todo esto? Eso espero. Entonces lo atrapamos. Kyle y yo pasamos las siguientes 2 horas revisando las imágenes. La calidad era excelente, se podía ver cada detalle, escuchar cada palabra. Jake se había condenado a muerte al contarnos sus planes de matar a su esposa. Es más que suficiente, dijo Kyle. Llamaré al detective Browns ahora. Jake será arrestado esta noche. ¿Y Brenda? Podría hacerle daño. La policía la protegerá. Jake fue arrestado a las 4 de la mañana en su piso. Brenda dormía a su lado y se despertó al oír a los agentes derribar la puerta. Más tarde me dijeron que no podía creer lo que estaba pasando.
Esta vez el juicio duró solo un día. La grabación de la cámara era una prueba irrefutable. Jake intentó negarlo, pero sus propias palabras salían por los altavoces del tribunal. Fue condenado a 5 años de cárcel por amenazas con arma, intento de fraude y planificación de un asesinato. Cuando se anunció el veredicto, Brenda se levantó del estrado y me miró con tal odio que me hizo sentir frío. Me destrozaste la vida, dijo en voz alta para que todos la oyeran. 2 veces y las 2 veces con placer. Brenda, no me digas nada. Nunca. Ya no tengo hermana. Ella se fue y esas fueron las últimas palabras que intercambiamos. Mis padres volvieron a ponerse de su lado. Mi madre me llamó por la noche. Claire, ¿no te bastó con destruir la familia una vez? Quería matar a Brenda, estaba desesperado. La gente dice cosas cuando está desesperada. Tenía una pistola en la mano. Quizá no quería usarla. Colgué el teléfono, me di cuenta de que mis padres nunca aceptarían la verdad. Para ellos siempre seré la que divide a la familia. A partir de ese día dejamos de comunicarnos por completo. No hubo saludos formales en vacaciones, pero yo tenía pruebas irrefutables, tenía la verdad, y esta vez la verdad ganó. 2 años después del segundo juicio pasaron más rápido de lo que esperaba. La vida entró en una rutina, no aquella dolorosa rutina en la que miraba constantemente por encima del hombro, sino una nueva, tranquila y predecible. El salón de Park Street estaba en auge, con tantas clientas que tuve que contratar a una ayudante. Miranda, una joven de la Facultad de Bellas Artes que hacía unos diseños de uñas increíbles, y empecé a salir con Kyle oficialmente 6 meses después de la prueba. Al principio solo eran almuerzos y charlas sobre negocios, luego películas y paseos, nada dramático, nada de pasión desde el primer encuentro, solo un acercamiento tranquilo y gradual entre 2 personas que se entienden. ¿Sabes? Me dijo una noche mientras nos sentábamos en la terraza de su casa con vino y contemplábamos la puesta de sol. Nunca pensé que saldría con un antiguo cliente y yo no pensé que saldría con el abogado que perdió mi primer caso. Oye, gané el segundo, solo porque teníamos pruebas en vídeo. Nos reímos. En 2 años había aprendido a reírme de cosas que solían causarme dolor. Kyle era diferente a todos los hombres con los que había salido. Tranquilo, predecible, confiable. Después de años de drama, era como agua fresca en el calor. No prometía estrellas del cielo, no me colmaba de regalos, no hablaba de amor eterno. Simplemente estaba a mi lado cuando lo necesitaba y me daba espacio cuando quería estar sola. ¿Estás pensando en mudarte?, me preguntó un día durante el desayuno. ¿Por qué lo preguntas? Es que parece que tienes demasiados recuerdos duros aquí. A veces es bueno empezar de cero. Pensé en lo que me dijiste. En efecto, cada rincón de esta ciudad me recordaba algo desagradable. La casa de mis padres en la calle Clenova, donde me encerraron en el sótano. El viejo salón que Jake destruyó. La sala del tribunal donde Brenda mintió bajo juramento. Incluso esta casa, donde vino con una pistola. ¿Vendrás conmigo?, comenté. Si quieres. Quiero. Así acabamos en Middleton, un pueblo a 2 horas al sur. Un lugar pequeño y acogedor, con un centro histórico y una universidad. Kyle le trasladó su bufete sin problemas y yo abrí un nuevo salón, Flower Touch, en pleno casco antiguo. Aquí nadie conocía mi historia. Yo solo era Claire Mitchell, la dueña de un salón de belleza, haciendo hermosas manicuras y escuchando las historias de sus clientas. Nadie me miraba con lástima ni me juzgaba. Nadie susurraba a mis espaldas sobre esa mujer que condenó a su yerno. Rara vez hablábamos con nuestros padres, quizá una vez al año, en Navidad o en su cumpleaños, brevemente, discretamente, sin mencionar el pasado.
Mi madre a veces enviaba tarjetas con deseos neutros. Papá no llamaba para nada. Con Brenda había silencio. Silencio absoluto y sin sonido por cuarto año consecutivo. Me acostumbré. Aprendí a vivir sin familia, creando una nueva con Kyle. Clientes que se convirtieron en amigos, vecinos. La familia no siempre tiene que ver con la sangre. A veces es la gente que te elige cada día. Un jueves lluvioso de octubre recibí una llamada de mi tía Lily. Claire, cariño, ¿cómo estás? Estoy bien, tía, estoy bien, pero no te llamo por eso. A Brenda le ha pasado algo raro. Dejé de respirar. ¿Qué pasó? Una mujer vino a verla con un bebé, joven, hermosa. Dijo que tenía negocios con Jake Sutton. Y Claire, el niño es igualito a Jake, un niño de unos 2 años con los mismos ojos oscuros y pelo rizado. La mujer dijo que su nombre era Ashley Turner. Dijo que Jake le había prometido casarse con ella después de divorciarse de Brenda. Prometió comprarles una casa y reconocer oficialmente a su hijo. Claire, ¿estás ahí? Sí, tía. ¿Y qué dijo Brenda? Al principio no se lo creía y luego Ashley me mostró fotos, cartas, mensajes. Resulta que habían estado saliendo durante 2 años antes de que lo arrestaran. Jake le dijo que solo estaba casado formalmente, que estaba esperando el divorcio. ¿Y el niño es realmente suyo? Eso parece. Ashley trajo los papeles en los que figuraba Jake como padre. Me senté pesadamente en la silla de la recepción. ¿Cómo se lo tomó Brenda? Mal, muy mal. Lloró durante 3 días seguidos. Luego fue a la cárcel a hablar con Jake. ¿Y qué le dijo? Lo admitió, dijo que salió con Ashley, que el bebé era suyo, pero dijo que no había planeado dejar a Brenda. Claro que no. Claire, sé que Brenda y tú tenéis una relación complicada, pero ahora estás sola. Tus padres no paran de decirme que es algo temporal. Tía, ¿qué quieres que haga? No lo sé. Solo pensé que debías saberlo. Por la noche se lo conté todo a Kyle. Me escuchó en silencio, asintiendo de vez en cuando. ¿Cómo te sientes?, me preguntó cuando terminé. No lo sé. Por un lado me da pena Brenda, por otro lado, ella tomó su propia decisión hace 4 años y ahora sabe la verdad. Ahora sabe parte de la verdad sobre el amante y el niño, pero aún no admite que yo tenía razón sobre Jake. Kyle tomó mi mano. No tienes que salvarla, Claire, lo sé, pero si quieres hablar con ella, te apoyaré. Lo pensé durante unos días. Al final decidí no hacer nada. Si Brenda quiere hablar, sabe dónde encontrarme. Si no, también es su decisión. La llamada nunca llegó. Un mes después, la tía Lily volvió a llamar. Brenda ha pedido el divorcio, dijo sin preámbulos. Dice que quiere empezar una nueva vida lejos de todo esto. ¿Y sus padres? Están intentando disuadirla. Dicen que no debe tomar decisiones precipitadas. Me reí. Amargamente, pero me reí. Claro que sí. Claire, ¿por qué no intentas hablar con ella? Tía, le escribí una carta hace 3 años. La llamé hace 2 años, el día de su cumpleaños. No me contestó. Si quiere que volvamos juntos, tiene que dar el paso. Y si no lo hace, entonces no lo hará. No puedo obligar a una persona a amarme o confiar en mí. Esa era la verdad. Con los años me he dado cuenta de que no se puede obligar a la gente a ser de la familia. O te quieren en sus vidas o no. Forzar solo crea resentimiento. Pasó otro año. Brenda se mudó a California a 3.000 kilómetros de distancia. Tía Lily a veces enviaba noticias. Brenda consiguió trabajo en una agencia de viajes, alquiló un pequeño apartamento, empezó a ir a psicoterapia. Dijo que por fin empezaban a entender lo mucho que se había equivocado, decía mi tía, pero también dijo que le daba demasiada vergüenza llamarte. ¿Avergonzada? Dijo que no sabía cómo disculparse por lo que había hecho durante tantos años. Comprendí a Brenda. A veces disculparse es mucho más difícil que seguir enfrentados, pero no iba a dar el primer paso.
No después de todo lo que había pasado, la vida siguió. El salón se amplió y tuve que contratar a otra técnica de uñas. Kyle me propuso matrimonio, una propuesta tranquila y modesta durante un paseo por el parque. Le dije que sí y nos casamos en un pequeño círculo de amigos. Nadie de mi familia de sangre vino a la boda, pero había gente que me quería de verdad y me apoyaba. Un martes soleado, una nueva clienta entró en el salón. Era una mujer de unos 40 años con ojos cansados y ropa cara. Necesito una manicura, me dijo, algo calmante. Tengo una conversación importante. Por favor, siéntese, por favor, siéntese. Mientras preparaba los utensilios me dijo, tengo un conflicto con mi hermana. No nos hablamos desde hace 2 años. Lo comprendo, le dije, sin levantar la vista. Lo que pasa es que me equivoqué, muy equivocada, pero no sé cómo arreglarlo. ¿Qué pasó si no te importa que pregunte? Mi marido hizo algo malo, muy malo, pero en lugar de apoyarlo, culpé a mi hermana. Le dije que mentía, que quería destruir a mi familia. Se me cortó la respiración. Era imposible, pero... Y luego resultó que mi hermana decía la verdad. Mi marido era realmente... Se interrumpió buscando las palabras. No era la persona que yo creía. Levanté la vista y miré su rostro, más vieja, cansada, pero aún reconocible. Brenda, susurré. Ella asintió y las lágrimas rodaron por sus mejillas. Hola, Claire. Permanecimos en silencio unos minutos. Seguí arreglándole las uñas y ella lloró en voz baja. He venido a pedirte perdón, dijo por fin Brenda. Sé que no lo merezco. Sé que te he hecho cosas terribles. Brenda, déjame terminar, por favor. He estado ciega durante años o no quería ver la verdad. Me salvaste de un hombre que podría haberme matado y te culpé por destruir a mi familia. Terminé con una mano y empecé con la otra. No espero que me perdones, continuó. Solo quería decirte que tenías razón, sobre todo, y que lo siento mucho. ¿Dónde vives ahora?, le pregunté. En San Diego, trabajo en una agencia de viajes. No es nada especial, pero es un trabajo honrado. ¿Cómo sabía dónde estaba? Tía Lily me dijo el nombre de la ciudad y encontré tu salón en internet. Terminé mi manicura y me fui. Es precioso, dijo Brenda mirándose las uñas. Siempre has sido una maestra. Brenda, ¿por qué has venido? La verdadera razón. Me miró a los ojos. Porque quiero volver a tener una hermana. Quiero intentar reconstruir lo que destruí. Si me das una oportunidad. Pensé en todos esos años. El dolor, la herida, la soledad. En cuánto tiempo había estado esperando esas palabras. Y ahora cuando llegaron, sentí devastación. No alegría, no alivio. No sé, dije con sinceridad. Quizás sea demasiado tarde. Quizá convino Brenda, pero quiero intentarlo, aunque sea largo y duro. ¿Y tus padres? ¿Saben que estás aquí? No, y no voy a decírselo hasta que tú y yo hayamos solucionado las cosas. Asentí. ¿Dónde te alojas? En un hotel de Main Street. ¿Cuánto tiempo piensas quedarte? El tiempo que haga falta, o hasta que me digas que me vaya. La miré a mi hermana pequeña que se había convertido en una extraña y ahora intentaba volver a ser una familia. Ven a mi casa mañana por la noche, le dije finalmente, y hablaremos con normalidad. Gracias, susurró Brenda cuando se fue. Me senté en el coche vacío y pensé, ¿quiero volver a tener una hermana? ¿Estoy dispuesta a perdonar lo imperdonable? ¿Puedo confiar en una persona que ya me ha traicionado una vez? No había respuestas, solo preguntas y la comprensión de que algunas cosas solo se aprenden con el tiempo. Con los años he cambiado. Dejé de ser la Claire sumisa que accedía a todo en aras de la paz familiar. Aprendí a poner límites, a decir no, a defenderme. Si Brenda quería formar parte de mi vida, tendría que aceptarme como era ahora. ¿Y en qué me he convertido? Más fuerte, más sabia y mucho menos paciente,
con la gente que quiere usarme como almohada para golpearme. Va a ser un camino duro, pero tal vez valga la pena el viaje.